Estábamos yendo hacia lo siguiente, ¿vale? Que es, me has mencionado Trento, has mencionado Nicea. Tenemos el Concilio Vaticano I, donde muchos católicos van a decir literalmente, cojo el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sabes? La famosa definición, ¿no? Que da, bueno, las dos encíclicas, las dos constituciones, ¿no? Que se promulgan. La Dei Filius es la que da esta definición famosa de el conocimiento cierto de la existencia de Dios es posible por la razón a partir de las cosas creadas, ¿vale? Que es a lo que muchos católicos apuntan. Vamos a buscarlo. Sí, léelo, porque es muy interesante. Quiero ver lo que tú piensas. Yo he investigado también un poco sobre esta definición, pero es que el punto del que parte esta idea de muchos católicos de que la Iglesia enseña que se puede demostrar la existencia de Dios racionalmente parte de esta idea, ¿vale? Ahora tienes que contar un chascarrillo o algo mientras busco la definición. No, ya lo encontré. Tienes suerte. La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Literalmente, esta es la definición. Lo decimos otra vez. La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Sí, eso lo afirma San Pablo en concreto. O sea, quiero decir... Bueno, literalmente esto es lo que dice el Concilio Vaticano I, que se basa en lo que decía San Pablo, el libro de la sabiduría. Muy interesante, solamente a nivel histórico, magisterial, que los papas en el siglo XIX, después, hablando de Pío X, yo me he leído las encíclicas y no sé cómo decirlo, porque porque no lo voy a decir con mucho rigor, No te preocupes que yo lo pondré aquí el rigor. No, pero lamentan un poco esa formulación. Toda esta confianza en la razón humana, los papas empiezan, bueno, pero esto... Pero Pío no es anterior al Concilio Vaticano I, eso es... Sí, te estoy hablando probablemente, o sea... León XIII. No me acuerdo dónde lo leí. No sé si es ya Pío XII, Pío XI... Pero están como, bueno, tampoco nos pasemos, porque claro, se dan cuenta que la razón autónoma está avanzando mucho en postulados que van en contra de la existencia de Dios. Entonces ya es como, pero espérate, porque la fe es muy importante. Claro, aquí el magisterio también se intenta acomodar a lo que se está viviendo en cada momento y hace sus énfasis. Bueno, lo que quiero decir es que nosotros cuando interpretamos el magisterio podemos hacer énfasis también. Si hoy en día estamos viendo cómo se intenta demostrar la existencia de Dios como si fuera un ente, no nos podemos acoger a esto, porque entonces la estamos pifiando, ¿vale? ¿A qué creo yo? Ahora abandonamos toda pretensión de rigor, nos lanzamos al vacío. Venga, te lanzas al vacío. Yo me lanzo al vacío. Yo miro desde lejos con la cuerda para salvar. Cobarde. Bueno, no, ahora te diré lo que pienso yo. Me lanzo al vacío de las interpretaciones teológicas. A mí me da la sensación de que la razón natural puede afirmar con certeza la existencia de Dios en el sentido de demostrar, por un lado, la conveniencia, la razonabilidad de que Dios exista a través de las cosas naturales, y por otro lado, para afirmar, digamos, filosóficamente, lógicamente, no sé cómo decirlo, lo absurdo desde el punto de vista intelectual que es la no creencia en Dios. O sea, quiero decir que lo absurdo de que Dios no existiera, ¿vale? Ok, es que eso es delicado porque una de las respuestas que tuvo esta declaración en el Concilio Vaticano I a finales del siglo XIX es la de que la Iglesia ahora estaba enseñando oficialmente que si una persona no creía en Dios, o bien es porque es idiota, porque su razón no es capaz de llegar a algo a lo que la razón de cualquier persona podría ser capaz de llegar, o bien es deshonesta, porque no está ejercitando la razón. Sí, a eso me refiero. Y parece que las conclusiones que se derivan de esta declaración son esas dos, que el que no cree es porque o es tonto o pretende serlo. Sí. Pero yo creo que eso no es... Claro, lo lamento por los oyentes de este podcast, pero sí. Pero pues tú crees que es eso, tú piensas así. Vale, cuéntame. Venga, aquí empieza el debate. Sí, cuéntame. O sea, el que niega la existencia de Dios, yo considero que hay un nivel de necedad, de arrojo, de decir, no, que no existe, vale. No me lo, por mucho que entro al diálogo con los que afirman de manera categórica la inexistencia de Dios,
no puedo por más que lamentar un cierto, como, ¿what? Eres un poco necio, ¿no? Voy a intentar expresar por qué, ¿vale? Con todo el amor y el respeto a las personas ateas, a las cuales lástima que mis dos mejores amigos sean ateos. Porque eso os vas a perder. Si haces estos comentarios a partir de este episodio. Bueno, o no por este episodio, pero sí, sí. Cuéntanos. Ahora te cuento lo que pienso yo, ¿vale? Yo también me he metido a leer un poco. Yo creo que hay otras interpretaciones, pero bueno, cuéntanos. Por eso quería ver cómo lo ves tú y saber qué piensas. ¿Sabes qué pasa? Que yo respeto mucho a las personas ateas que luchan en contra de una idea de Dios de la cual yo también soy ateo, ¿sabes? Entonces, por eso me siento un poco incómodo diciendo que el ateísmo es una necedad, ¿vale? En el sentido de que cuando yo escucho hablar a ateos, sobre todo fuera del campo estrictamente de la filosófico, de la filosofía pura, la filosofía, la dura, ¿no? Fuera de ese ámbito, cuando hablo con ateos que un poco... O sea, gente que no es filósofa o que no se dedica a la filosofía. Que no es filósofa, que no se dedica a la filosofía y que sin embargo tiene un desarrollo intelectual muy honesto y muy respetable. Generalmente cuando me hablan de la inexistencia de Dios, estoy siempre de acuerdo con ellos en casi todo. Porque digo, es que ese Dios, por ejemplo, el Dios demiurgo, el Dios tapabujeros, el Dios arbitrario, el Dios del providencialismo, el Dios de los rezos, de que yo consigo cosas para que llueva en mi campo y no llueva en el desfile. Ese Dios me parece digno del mayor descrédito. O sea, y creo que hay algo de verdad en ese tipo de ateísmo, ¿vale? Los que critican, por ejemplo, a Gómez Hurtado, ese Dios que resulta González Hurtado, sí. González Hurtado. Creo que es González Hurtado, sí. ¿Es González? José Carlos González Hurtado. González Hurtado, pues probablemente lo llevo diciendo mal varias semanas. Vale. Perdón. Pues ese Dios yo creo que es digno de descrédito también. El que defiende a alguien como González Hurtado, que dice que la ciencia demuestra que existe. Sí, porque bueno, o me parece bien ese Dios, pero el interrogante sobre el teísmo queda intacto. Queda intacto. Entonces tú lo que has demostrado puede ser un demiurgo. Pero no es el Dios eterno y absoluto al que el Evangelio apunta. No es el Padre Celestial que desborda de amor en la que... No es. Claro, pero lo que la Iglesia enseña es que sin el Evangelio, sin la revelación, es posible llegar al conocimiento cierto, a través de la luz natural de la razón humana, de que existe algún tipo de Dios. Ese Dios que la Iglesia afirma, o sea, no estamos diciendo, sí, la razón tiene una fase destructiva, si quieres, que puede eliminar estas ideas equivocadas de Dios. Muy bien. Sí. Pero la Iglesia no afirma, la Iglesia no enseña en el Concilio Vaticano I que la razón es capaz de deshacerse de imágenes falsas de Dios, sino que la razón es capaz de llegar a una imagen correcta, verdadera, de Dios, sí, por la razón natural, sin la revelación. Claro. ¿Vale? Eso es el Dios que propugna alguien como José Carlos González Hurtado, por ejemplo, dirías tú. Claro, pero con un método equivocado. O sea, yo creo que con un desarrollo equivocado. Porque primero es deshonesto desde el punto de vista... Bueno, yo no lo sé. Dices lo de demostrar científicamente que la Dios forma en la existe. que él lo demuestra, Ya. La forma en la que él lo demuestra, no creo que se refiera a eso el Concilio Vaticano I. O sea, no creo que tú tengas que creer que el ajuste fino permite una demostración incuestionable de la existencia de Dios. No se refiere a eso. No, yo estoy de acuerdo, no se refiere a eso y ahora hablamos de por qué. Y sobre todo cuando a lo mejor las argumentaciones, bueno, esto lo dice Santolaya, no yo, porque yo no sé de ciencia, pues dice, no, es que los desarrollos científicos que están haciendo no son honestos, ¿no? Te pongo un ejemplo, o sea, no se puede afirmar que que ya lo hizo Pío XII, ¿no? El Big Bang, se desarrolla la teoría del Big Bang, tienes a Georges Lemaitre, tal, así que, bueno, pues entonces tiene ese discurso la Academia de las Ciencias donde pone entre exclamación y Dios, por tanto, Dios. Y se viene arriba. Yo me lo imagino ahí con el amito. Pío XII, ¿no? Que se quita y por tanto, Dios. Y claro... como una serie de Netflix y la gente... Claro, y Georges Lemaitre estaba como... No, es que no... ¿Por qué es deshonesto? Es deshonesto desde el punto de vista teológico, porque de alguna manera estás reduciendo creación a inicio del tiempo, lo cual es algo bastante naif. Sí, está bien, eso es pero problemático por muchas razones. Que es muy infantil. Y por otro lado, es que tampoco es real a nivel científico.
No es real porque si tú estudias la teoría del Big Bang... Hay múltiples opciones abiertas. El problema está en... Primero, que hay múltiples opciones abiertas. Y segundo, que a lo que apuntaba Lemaitre no, es simplemente a un momento de mayor densidad o un momento de donde se da una expansión, comienza una expansión de ese huevo cósmico, llamémoslo así, en el cosmos. Y ya está. Y que es mezclar el concepto teológico de creación con lo que sea que es el Big Bang, que no es un concepto teológico. O sea, son dos discursos distintos que quedan mezclados en eso. Entonces, si no se refiere a eso el Concilio Vaticano I. Vale, sí. A ver, ahí quizá esto da para otra conversación distinta y no vamos a entrar ahí en mucho detalle, pero yo sí que lo veo de otra manera. Te lo comento brevemente. Quizá esto se convierta en un vídeo aparte que haga yo explicando mi visión sobre el tema, pero... yo te he oído decir esto y estoy de acuerdo contigo. Si utilizamos una hermenéutica histórica para estudiar las Sagradas Escrituras, es decir, si no se puede entender el Evangelio sin entender un poquito del contexto histórico, lo mismo se aplica a las declaraciones de los concilios, ¿vale? Entonces, el Concilio Vaticano I, cuando uno ve el contexto, a mí me abrió mucho la mente entender a qué estaban respondiendo los padres conciliares. Estamos hablando del primer Concilio Vaticano, que es el que ocurre a finales del siglo XIX con las tropas... No sé si son de Garibaldi o quién, entrando en Roma, ¿no? Por la unificación italiana, en pleno proceso de unificación, queda interrumpido el Concilio Vaticano I, y responden a unas cuestiones muy urgentes, que son cuestiones de la primera parte del siglo XIX, que son muy diferentes de las cuestiones que tratamos ahora. ¿Cuál es la clave central, creo yo, para entender ese concilio? La Revolución Francesa y sobre todo la situación del catolicismo en Francia. Ya digo, no me quiero ir por la tangente, pero te lo comento, en fin, por si te interesa o para que me digas lo que piensas. Hay una cosa llamada tradicionalismo francés a principios del XIX, que es la contrarrevolución en respuesta a la Revolución Francesa, que es gente católica que defiende contra los racionalistas ilustrados que la razón humana no es capaz de conocer o de desplegarse a menos que esté educada en una tradición, en un contexto histórico, que tú te formes en una familia que te enseña un lenguaje, aprendes a hablar francés o a hablar español, y a partir de participar en la sociedad y de, qué sé yo, pues ser un ser animal social, empiezas a ser capaz de razonar. Y que todo conocimiento metafísico, revelado, sobrenatural, en cualquier sentido, procede siempre de una tradición concreta, incluso aquellos conocimientos que hoy en día pensamos que son accesibles a la razón. Entonces, los católicos tradicionalistas franceses de principios del siglo XIX, que reaccionaban contra esta exaltación de la diosa razón entronizada, ¿no?, en Notre Dame, te decían, no, es que la razón humana siempre está constreñida por su contexto histórico-social, la tradición a la que pertenece. Y contra eso, que habría implicado, por ejemplo, pues que si tú naces en Vietnam, qué sé yo, o si naces en las Amazonas, y tu contexto histórico, social, cultural no te permite las herramientas para alzarte al conocimiento de Dios, no podrías alcanzarlo. Y contra eso los padres conciliares dicen, no, la razón humana tiene la capacidad, siempre, en todo lugar, en toda ocasión y en toda cultura, de alzarse hacia el conocimiento de Dios. De hecho, si uno lee las actas, y no me voy a meter mucho ahí, pero ya sacaremos otra conversación de esto, se hacen muchas preguntas los padres diciendo, sí, pero que se puede conocer a Dios con certeza, ¿significa que la gente habitualmente conozca a Dios de esa manera? ¿O que todo el mundo lo haya conocido así siempre? Hay gente que decía, vale, pero ¿qué pasa con los paganos, por ejemplo, que no llegaron al conocimiento de Dios, o las personas que nos hemos encontrado, ¿no?, al llegar a América? Y la respuesta de los padres conciliares todo el rato era la de, solo decimos que se puede, que es una capacidad. No estamos diciendo que todo el mundo la haya actualizado, sí. ¿Vale? Y se decía, ¿qué pasa con un sordomudo? Es otra pregunta que les hacen, que a lo mejor pues no es capaz de escuchar la revelación. No, es que no estamos hablando de la capacidad de un individuo concreto o de aquel de cada uno individualmente, sino de que la especie humana tiene una potencia, que es una potencia racional que se puede actualizar. Puede que nadie nunca haya actualizado esa capacidad de conocer. Claro, es que imagínate lo contrario. Claro. O sea, imagínate lo contrario. Es que diga, no, es que la razón humana no puede llegar a Dios. Te metes en un berenjenal de teología fundamental flipante. Bueno, y caes en el luteranismo. Eso es luteranismo. Sí, Lutero que negaría... Bueno, sí, pero que niega la razón está tan corrompida que no... Bueno, la teología... Niega la teología natural. O sea, la posibilidad de... Que la analogía entis es la aureola de Satanás. O sea, evidentemente, pobres... Porque los luteranos, pues, hay de todo también. Una iglesia tan compleja. Pero sí, es cierto. O sea, pero es que lo contrario, lo de decir que no se puede llegar... fondo, supone una disociación de la teología flipante, afirmando que en realidad la creación, afirmando que la creación no tiene nada que ver con Dios.
Entonces es como, ya es que ni el concepto de Dios que hay en el Islam es lo suficientemente, o sea, se queda poco trascendente. Claro, pero es que fíjate lo irónico e interesante de todo esto es que el Concilio Vaticano I reacciona contra la Revolución Francesa y reacciona contra el posmodernismo más radical, contra el constructivismo, contra la idea de que nadie conoce una realidad externa, sino que es todo un constructo social. ¿No? Y es esa idea de que la razón humana sí que se puede alzar por encima de las condiciones históricas. Bendito Concilio Vaticano II. Primero, te voy a decir una cosa, mira, vamos a ir a... Segundo no, ¿eh? Primero. Se te ha visto ahí el plumero. No, es que como estoy todo el rato con el Concilio Vaticano II, que es mi objeto de estudio. Sí. Si te ha gustado este corto, puedes ver la conversación completa a través del enlace en pantalla. Para apoyar mi trabajo, suscríbete a patreon.com/laencrucijada, donde disfrutarás de acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de una biblioteca de cursos de filosofía y literatura exclusivos para miembros. Muchas gracias por seguirnos.